Bienvenidos mis hermanos a esta nueva enseñanza, ¿ok? Acerca del tema que hemos venido desarrollando durante todos estos días, que es el Sermón del Monte, ¿verdad? Y específicamente en estas semanas hemos estado estudiando el tema del Padre Nuestro, esa oración, ese modelo de oración que el Señor nos dejó, y le dejó a sus discípulos y le dejó a los oyentes de ese Sermón del Monte. La semana pasada estuvimos estudiando, perdón, el sábado pasado, el martes, perdón, pasado estuvimos en el tema santificado sea tu nombre. Bien, hoy tenemos como tema y para estudiar el versículo 6, el versículo 10 del capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? Donde nos dice, venga tu reino. O sea, la primera parte de ese versículo dice, venga tu reino. Es una expresión muy interesante porque cuando nosotros pronunciamos esa frase, o cuando el Señor nos manda en la oración, en el modelo de oración, a decir, venga tu reino, estamos diciendo unas palabras que tienen una connotación, que tienen un significado, que no es un simple repetir o un simple decir venga tu reino, pero ¿qué estamos diciendo cuando decimos venga tu reino? O cuando debemos decir venga tu reino, ¿verdad? Ese reino, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De quién es ese reino? Sabemos que ese reino es del Señor, porque a Él lo estamos pidiendo que venga, ¿verdad? Pero necesitamos conocer algo más, necesitamos ir más profundamente a qué es ese reino, porque estamos pidiendo algo, lo estamos pidiendo, estamos diciendo que venga. Entonces, debemos conocer de qué se trata entonces ese reino que estamos pidiendo que venga. ¿Ok? Y ese es el sentido y ese es el motivo de esta enseñanza en el día de hoy. Vamos a leer Mateo 25, del 33 al 35, que dice, y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense algo acá. Este reino es un reino que ha sido preparado para cada uno de nosotros desde la fundación del mundo. O sea, antes que naciéramos, antes que el hombre fuera creado, ya ese reino estaba preparado para ti y para mí. Fíjense lo siguiente. En este texto que acabamos de leer está dentro del marco de la venida del Señor, cuando Él está juzgando y está juzgando al hombre, ¿verdad? Y apartando las ovejas para un lado y los cabritos al otro lado, ¿verdad? Y entonces a sus ovejas, de las cuales es el buen pastor, ¿verdad? Él les está diciendo, vengan, entren, hereden el reino preparado para vosotros. O sea, es un reino que ha sido preparado desde un principio. Desde antes que naciéramos, ya el Señor nos tenía en nuestra mente, en su mente. Desde antes que Él hiciera este mundo, Él ya estaba pensando en ti y en mí. Y para eso preparó ese reino, para disfrutarlo con cada uno de nosotros. Pedir que venga el reino del Señor así solamente, sin conocer lo que implica, puede sonar un poco vago. Si no tenemos una idea real de lo que es. Ahora, basado en todo lo que dicen los evangelios acerca del reino, vamos a seguir viendo qué significa y qué tiene para nosotros. Ya sabemos que este es un reino que está preparado, que ha sido preparado desde mucho tiempo atrás para nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué involucra ese reino? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene para nosotros? Ok, es importante que sepamos y conozcamos que este reino que estamos pidiendo, ¿verdad? Que ha sido preparado para nosotros, tiene características que debemos conocer para que entendamos por qué nosotros debemos decir, venga tu reino, ¿verdad? Debemos saber sobre Él para poder dirigir nuestra vida de acuerdo a los valores y lo que representa ese reino. Porque fíjense, este reino está preparado para nosotros
hay unas condiciones de entrada, hay unas condiciones de permanencia, pero necesariamente exige de nosotros un comportamiento y una forma de vida. ¿Ok? Porque ese reino preparado está entrando o llegó a la tierra de una forma muy tímida, ¿verdad? Se inaugura con Jesús en la tierra y Él le dice a la gente cuando comienza a dar su mensaje: hoy el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que esas características completas, plenas de ese reino, apenas se están asomando a la tierra, apenas se están asomando a los hombres. Hay un adelanto para que conozcamos cómo es ese reino, a donde vamos a estar por siempre, jamás. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esos valores de ese reino al que vamos a vivir, porque ya somos ciudadanos de ese reino, pasamos a ser ciudadanos de ese reino, entonces tenemos que vivir conforme a ese reino acá en la tierra también, porque somos sus representantes, ¿verdad? Como representantes de ese reino y ciudadanos de ese reino debemos vivir entonces también aquí en la tierra. Recuerden lo que el Señor dice, que nosotros no somos de este mundo. Y Él dijo, cuando fue antes de ser crucificado, le dijo a los que lo estaban acosando: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, yo ordenaría que mis defensores, mis soldados vinieran y me defendieran. Pero ese hombre que iba a la cruz en ese momento no se defendió, porque él sabía cuál era el reino. Que ese reino celestial que estaba preparado también para cada uno de nosotros. Dice Filipenses 3 del 19 al 21: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La explicación perfecta está en este versículo, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos, o sea que somos ciudadanos del cielo, de ese reino, ¿ok? Donde también esperamos a que venga el Salvador, quien va a transformar nuestros cuerpos, porque no podemos vivir en ese reino con este cuerpo. Pero ahora aquí estamos experimentando ese adelanto, ese poquito, ese esbozo del reino, y somos sus representantes acá mientras estemos de este lado de la gloria, ¿verdad? Entonces, el reino que el Señor nos da es un reino que a Él le ha placido dárnoslo. A ese reino se entra por pura misericordia, es un reino de misericordia. Por lo tanto, igual nosotros somos llamados a tener misericordia y a ser ciudadanos de misericordia. Nosotros no hicimos y no podemos hacer absolutamente nada para merecer alcanzar ese reino, porque es un regalo que nació del deseo del corazón de Dios otorgárnoslo, por pura gracia, por puro amor. Es un reino que está al acceso de todos, para todo aquel que crea y tenga vida eterna, ¿verdad? Usted no va a pasar la vida eterna como de repente habrá esas imágenes artísticas, como un angelito con unas alitas revoloteando en el cielo. No, nosotros vamos a vivir una vida plena de gozo y disfrutando de aquel reino, de ese reino que el Señor fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Recordemos la promesa de Él a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros. A cada uno de nosotros ha sido preparado un hogar, un aposento para morar por la eternidad en ese reino y disfrutarlo por siempre con nuestro Rey, ¿verdad? Es un reino que para vivirlo, para disfrutarlo, para gozarlo, para tenerlo, hay que nacer de nuevo. Es el requisito, ¿verdad? Juan 3:5 dice, hablando Jesús con Nicodemo, Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recordemos, cuando Jesús está hablando aquí de agua y espíritu, se está refiriendo en cuanto a agua. Recordemos que estaba entrando en ese momento en el mundo ese mensaje de arrepentimiento. Recordemos que el precursor, o vamos a decir, el que lo anuncia, el que anuncia Jesús, Juan el Bautista, venía predicando, ¿verdad?, el evangelio de arrepentimiento, el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Por eso el Señor habla: tenemos que nacer de agua y de espíritu, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y el que es nacido del espíritu es del espíritu.
más lo que es nacido de la carne es de la carne, ¿verdad? Entonces, primeramente llama a un arrepentimiento, a una conversión, a un creer en Jesús para ser declarados hijos de Dios y así entonces tener acceso a ese reino. No tiene ese reino nada que ver con la condición anterior humana que cada uno tuviese, ninguna, ¿verdad? Solamente arrepintiéndonos y llegando al Señor, vamos delante de Él, incluso como hace referencia el Evangelio, delante de muchos que pudieran llamarse justos, ¿verdad? No importa nuestra condición anterior, ¿verdad? Solo si nacemos de nuevo, somos perdonados, transformados, justificados, obtenemos esa ciudadanía de ese reino. Recordemos que primero nosotros somos hechos justos en Jesús, ante todo, ¿verdad? Y fíjense que Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este versículo nosotros lo analizamos semanas atrás y recordemos que habla acerca de esa justicia que nos es imputada a nosotros para entonces poder accesar a ese reino, para poder tener salvación. Es el medio por el cual Dios nos ve justo, porque Él ve a Jesús antes que a nosotros, ¿verdad? Y esa justicia de Jesús es imputada a nuestras vidas para nosotros entonces poder tener salvación. Eso nos lleva a ser ciudadanos de ese reino, a tener ese derecho de ciudadanía y a ser habitantes futuros de ese reino y presentes experimentando las virtudes de Él, inicial o incipientes aquí en la tierra. El ser ciudadano de ese reino nos demanda también un comportamiento que sea digno de ese reino. O sea, es algo muy, muy importante, porque debemos prestar atención a esto. Somos ciudadanos de ese reino y por lo tanto debemos asumir la responsabilidad y saber que debemos vivir como ciudadanos o que representamos ese reino y por lo tanto debemos vivir de acuerdo a cómo es ese reino, a sus valores, ¿verdad? Que cuando decimos nosotros, venga tu reino, estamos diciendo que parte, o sea, del establecimiento de ese reino acá en la tierra, ¿verdad? Aunque tímidamente está bajo nuestra responsabilidad también. ¿Por qué? O no diríamos que el establecimiento, sino el disfrute y la ejecución de esos valores y de esos principios que tiene ese reino, que comienzan a manifestarse en la tierra o que deben manifestarse en la tierra porque ese reino ha llegado a los hombres. ¿Okay? Recordemos que algo muy importante, ese reino se inaugura con Jesús y el establecimiento definitivo es cuando Él venga por cada uno de nosotros en gloria. ¿Okay? Ese es un reino que tiene muchas características, como dije antes, y una de las, vamos a decir, no principales, pero una muy importante es el hecho de que es un reino que si lo buscamos a Él, que si nos dedicamos a Él, que si buscamos a Él y su justicia, recordemos lo que hablamos acerca de la justicia, que también era un proceder recto, ¿verdad? Un proceder de acuerdo a unos patrones correctos, ¿verdad? Un proceder de acuerdo a la justicia de ese reino, que es vivir según sus valores y según los principios del rey de ese reino, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos declara o lo que nos determina que somos ciudadanos de ese reino. Por lo tanto, si nosotros nos dedicamos y buscamos ese reino y buscamos vivir así, Jesús prometió encargarse de todas las demás cosas. Recordemos, ¿verdad? La cita. Porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y como dice el resto del versículo, Él se encargará, ¿verdad?, de todas aquellas cosas, todo lo que es añadidura. Fíjense que es tan importante ese reino que todas las demás cosas que nosotros consideramos tan importantes en nuestra vida, delante de las cosas de ese reino, son consideradas una añadidura. Podemos vivir sin añadidura, ¿cierto? Hay cosas, o sea, ¿qué es una añadidura? Algo que realmente pudiéramos prescindir de ella tranquilamente, porque es algo añadido, algo que como que, bueno, vamos a ponerlo ahí. Y fíjese que el Señor nos considera que por encima de todo lo que son los principios del reino, de buscar ese reino y su justicia, todo lo demás, todo lo que nos puede importar a nosotros en esta vida humana es una añadidura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que principal que debemos buscar? Ese reino y su justicia. Mateo 13 del 44 al 46 dice de la siguiente manera: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla
y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es un reino tan valioso que vale todo lo que tenemos y todo lo que somos. Y debemos entregarlo todo por él. No existe valor o bien que se compare a este reino, al valor que tiene el reino. Por eso los hombres de la parábola que leímos anteriormente se desprendieron de todo para obtener esa perla y para obtener ese tesoro. Ellos se desprendieron de todo. Fíjense que cuando analizamos y vemos las dos parábolas, la primera, por ejemplo, cuando ese hombre, él consigue ese campo, en un campo consigue ese tesoro. Y dice que va y vende todo lo que tiene, porque él consideraba que ese tesoro valía todo lo que él tenía. ¿Verdad? De hecho, ese esfuerzo que él hizo de desprenderse de todo es un ejemplo de que el reino de los cielos para nosotros es tan grande, tan importante, que amerita que nos desprendamos de todo para obtenerlo a él. Que no haya nada que se interponga entre nosotros y ese reino. Y fíjense que en la segunda parábola, en este caso es un hombre que anda buscando una perla de gran precio. Una perla, o sea, una perla, mejor dicho. Él no anda buscando la perla de gran precio, sino que anda buscando una perla, y se consigue entonces con una perla especialísima, que la Biblia llama la perla de gran precio. Él, como conocedor de la materia, ve que esa perla era todo. Y entonces va y entrega todo lo que tiene para poder obtener esa perla. Cuando hablamos todo lo que tiene, es todo lo que tiene. Hasta él mismo. Y hay vamos a decir, un signo escrito acerca de esto, acerca de esta parábola, que habla, es como una especie de cuento, de historia que escribe un hermano acerca de esta parábola, donde este hombre, él coloca al vendedor y al comprador. Y este vendedor al comprador le exige todo, hasta su vida, hasta su familia, por esa perla. Pero al final entonces le dice, yo te devuelvo todo, te entrego todo, pero todo es mío. Tú solamente vas a administrar. Es una idea de cómo nosotros, en el Señor, todo lo que tenemos, lo entregamos, lo damos por el reino. Pero no necesariamente es desprendernos sin quedarnos sin nada, sino que pasamos entonces a ser administradores de quien es dueño de ese reino. Administradores de los bienes que Él mismo nos da, que no son nuestros. Y así nosotros, en esa idea, podemos tener un parámetro claro para entender lo que significa pertenecer a ese reino. Que no necesitamos entonces de vivir esclavizados y pensando en lo que es humano, en lo que es material, porque pasamos a ser simplemente administradores de lo que tenemos y el Señor nos da a nosotros todas esas añadiduras de lo que hablábamos antes. Seguimos adelante y vamos a ver en Mateo 5, 3. Hay tres pasajes que quiero leer que se refieren a de quién es ese reino, porque como dije al comenzar la exposición, tenemos que tener claro a qué se refiere este reino, y hemos ido aclarando, ¿verdad? Hemos ido viendo cada una de las características que debemos tener en cuenta para tener esa valoración de lo que significa el reino de los cielos y poder entonces con ganas decir, venga tu reino, ¿verdad? Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted pertenece a ese reino, usted debe ser pobre de espíritu. Un hombre que reconozca su necesidad espiritual, su pobreza espiritual para ser enriquecido por el Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es Mateo 5.10. Si nosotros somos herederos del reino de los cielos, sabemos que vamos a ser perseguidos por la justicia. Mateo 19.14, perdón, por la justicia no, por
el cumplimiento de la justicia en nosotros. ¿Ok? Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, de quien es como un niño es el reino de los cielos. Entonces, cuando usted esté diciendo, venga a tu reino, debe pensar y debe recordarse que usted tiene que ser como un niño, como esa conducta de niño, de pureza, de inocencia, de que no guarda rencor, ¿verdad? Esa pureza Dios la quiere en la vida de cada uno de nosotros. Y la quiere en cada uno de los miembros de su reino. Si usted es miembro del reino de los cielos, tiene que ser una persona inocente, pura, de buen corazón, como un niño, ¿verdad? Esa es la idea que el Señor aquí quiere que tengamos en nuestra mente, y era lo que Él quería enseñar en ese momento, cuando tomó esos niños y los puso delante de sus discípulos y les dijo, quien no fuere como Él, no entra en el reino de los cielos. ¿Okay? Es un reino donde hay que ser como un niño, ¿verdad? Que es de los pobres de espíritu y que es de aquellos también que padecen persecución por su causa. Porque ese reino exige una incondicionalidad tremenda, una entrega a toda prueba, ¿verdad? Y que no debemos permitir que nada en este mundo se interponga, ¿verdad?, e impida la entrada a ese reino. Marcos 10, 23 al 25 dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, esto es en el contexto, en el contexto de cuando aquel hombre se le acerca a Jesús, ¿verdad?, y se arrodilla ante él y le pregunta que qué tiene que hacer para obtener la vida eterna, ¿verdad?, para entrar al reino de los cielos. Y el Señor le dice, bueno, tienes que cumplir la ley. Él le dice, cumplido todo. Y él le dice, algo te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y este hombre se fue muy triste porque amaba más a las riquezas que a Dios. Fíjense que Jesús lo amó, decía Jesús. Él tenía delante de sí la demostración más grande del mundo en cuanto al amor de alguien, que era el amor de Jesús hacia él. Porque dice que Jesús lo amó. Mas él no pudo ver y no pudo calibrar. Él amó más al dinero, él amó más sus posesiones. Y entonces ahí es donde el Señor le dice a los discípulos, entonces mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirle, hijo, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, o en el reino de Dios. Y fíjense algo aquí bien interesante, que es el cambio de lo que está diciendo el Señor, no porque se arrepienta de lo que haya dicho, sino para aclararle a la mente a los discípulos, porque Él dice, cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riqueza, y los discípulos se asombran, pero entonces el Señor les aclara. Él les dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es muy difícil no confiar en las riquezas teniéndolas. Y quiero detenerme aquí para que analicemos algo. No solamente, cuando hablamos aquí de riquezas, estamos refiriéndonos a grandes riquezas. Muchas veces aún teniendo todo, sin tener riquezas, pero teniendo todo, aún así también caemos en el mismo pecado de este hombre, o en el mismo que el Señor aquí Jesús, que el Señor Jesús está advirtiendo, que es confiar en la riqueza, o confiar en algo más que en Él. Fíjense que los países, y es tremendo porque los países con los niveles de vida más altos, humanamente hablando, los niveles de vida más altos en el mundo, son los países que menos creen en Dios, los países más ateos. ¿Por qué? Porque basan su confianza en lo que tienen. Por eso el Señor en toda la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, el Señor advierte acerca del tener riquezas, del buscar riquezas. ¿Por qué? Porque llegas entonces a darle el lugar a la riqueza, el lugar que tiene que ocupar Dios en tu vida. Y Él mismo lo aclara aquí, lo dice, ¿verdad? A los que confían en la riqueza. Es una cuestión de confianza. ¿Por qué? ¿Qué es confianza? Fe. Si ponemos la fe, la confianza en otra cosa que no sea Dios, estamos siendo ateos. Estamos despreciando a Dios. ¿Ok? Entonces, estamos desechando a Dios, desechando la salvación, desechando a quien de verdad nos ama
por la riqueza, que fue lo que hizo, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando Moisés subió a buscar la ley, ¿verdad? Con los mismos dineros, con el mismo oro que el Señor les había provisto a ellos al salir de Egipto, hicieron un becerro. Entonces, vemos que es difícil, él dice que cuán difícil es entrar al reino de los cielos si confiamos en otra cosa que no sea Él. O sea que nuestra confianza debe estar depositada totalmente en el Señor. Si somos miembros, si somos ciudadanos de ese reino, ¿verdad? Es un reino que se hace difícil a los que confían en la riqueza, pero que nos invita a hacerlas en Él, ¿verdad? Guardar tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que robe, no hay polilla que corrompa, ¿verdad? ¿Cómo hacemos tesoros en ese cielo? Bueno, desde acá en la tierra, dando aquí en la tierra para guardar en el cielo. Es también un reino que exige una vida de acciones correctas que demuestren frutos que corresponden a ese reino al que pertenecemos. Porque somos embajadores y como tal debemos portarnos. Nosotros somos imagen de ese reino. Cuando la gente nos vea, nos va a ver y nos tiene que ver como representantes de ese reino. Como dice el Señor, como dice nuestra ciudadanía, es el cielo. Por eso las angustias terrenales, lo que pueda llenarnos de angustia, de sinsabores, de desazón aquí en esta tierra no debe ser mella en nosotros. ¿Por qué? Porque esos no son los valores del reino al cual pertenecemos. ¿Ok? Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué característica nos está describiendo esta parábola? Porque el reino, cuando el Señor enseñó acerca del reino, utilizó muchas parábolas para dar a entender. ¿Okay? Y acá, fíjense que nos está hablando de un reino que influye en todo lo que toca. O sea, ningún hombre, pueblo, sociedad quedará igual bajo su influencia y finalmente este reino tiene una buena nueva. Y esa buena nueva inunda todo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es esa buena nueva conocida entre los hombres? Por cada uno de los miembros de ese reino, que es usted y yo, ¿verdad? Es un evangelio que tiene que ser predicado en todo el mundo para que entonces así venga el fin de todas las cosas y así al fin sea instaurado totalmente ese reino. Pero detengámonos un poco en lo que dije al principio de esta aseveración, que es que es un reino que influye o que debe influir en todo lo que toca. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro mensaje, nuestro ejemplo, nuestra influencia en el sitio donde vivimos, en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en el círculo donde nos movamos, en la cola de la gasolina, en la cola del abasto, en las colas diferentes que cada uno hace, allí debe ser manifestado ese reino. Y fíjese lo que dice esta pequeña parábola, que fue como una mujer que escondió en 3 medidas de harina un poquito de levadura, y ese poquito de levadura leudó toda la masa. Fíjense qué interesante es esto. Génesis 18, 6 al 8 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, ¿ves? 3 medidas, igual que la mujer esta. Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno, lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Recuerdan esto? Esto es en el marco de esa visita que le hace el mismo Señor Jesús personificado con 2 ángeles antes de ir a destruir Sodoma y Gomorra. Vemos que el Señor Jesús se presenta con los ángeles allí ante Abraham, ¿verdad? Y ellos comen con Abraham, y Abraham manda a hacer, fíjese que es como exagerado, un becerro, y eran 3 personas, con Abraham 4. Lo que significa este tipo de comida es algo que es completo. O sea, la idea, este tipo de gesto que se hacía de hacer una comida de este tipo, porque 3 medidas de harina era mucha harina. O sea, 3 medidas de harina
era para mucho más que 4 personas. 3 medidas de harina más o menos se calcula que pudiera ser hasta para 40 personas panes. Imagínense. O sea que era mucha harina. ¿De qué habla? ¿De qué quiere dar ejemplo entonces aquí el Señor cuando dice una mujer escondió un poquito de levadura en 3 medidas de harina? Era lo grande de ese reino, o mejor dicho, perdón, lo grande del mundo, lo grande de este mundo, donde ese reino y esos valores del reino tienen que hacer como la levadura, de ir cubriendo y ir inundando toda esa magnitud, ¿verdad? Ahora, esa responsabilidad, ¿de quién es? De que eso inunde toda esa masa, de cada uno de nosotros como miembros del reino. Entonces es la enseñanza de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos y de cómo ese reino, a través de la predicación, a través del ejemplo, a través de nuestra acción en la sociedad, en la comunidad, podemos entonces influenciar a esa masa para que esos valores del reino sean instaurados en los corazones de cada persona, para que ese reino crezca, porque esa es una de las cosas también de las características del reino, que es recordemos, hay otra parábola donde el Señor dice que es como un granito de mostaza que se siembra, que es chiquitico, ¿verdad? Pero después nace una planta que llega a ser tan grande que los pájaros hacen nidos allí arriba. O sea que ese reino crece. El reino en la tierra tiene que crecer y está creciendo. Desde Jesús hasta hoy sigue creciendo, pero es necesario que inunde toda la masa, que inunde todo el mundo. Y será predicado el evangelio del reino a toda criatura, a todo el mundo, y después de estas cosas vendrá el fin. Es necesario entonces que todo el mundo conozca el evangelio. Es lo que quiere decir esta palabra. Entonces es una característica de ese reino al cual pertenece usted y yo, y en el cual tenemos la responsabilidad de ser la levadura que leude esa masa para que todo esto se cumpla. ¿Ok? Entonces, por eso cuando nosotros pedimos al Señor, oramos y pedimos, venga a tu reino, estamos pidiendo que los hombres puedan tener conocimiento de cómo es ese reino y puedan apreciar, aunque sea oscuramente, las bondades de ese reino. Cuando pedimos venga a su reino, estamos haciendo una invitación a Dios a estar tangiblemente entre los hombres, demostrando su grandeza. Pero en esta ocasión, esto va a suceder no con Jesús encarnado aquí, como estuvo, ¿verdad?, sino a través de cada uno de nosotros, donde transparentemente podemos reflejar el carácter en beneficio de la humanidad, el carácter de Dios en beneficio de los hombres. Nosotros como representantes de ese reino tenemos que hacer la obra de Dios entre los hombres. Cada uno de nosotros tenemos los brazos con que Dios va a abrazar a esos hombres, al pecador, al necesitado. Tenemos que hacer entonces la obra de Dios, traer ese reino de Dios a la tierra en nosotros. Debemos invitar a los hombres, a la gente, a querer ir a ese reino. Debemos dar ejemplo, por eso es muy importante, debemos vivir, por eso que necesitamos que la idea de ser ciudadanos del reino la entendamos y la pongamos en práctica en todo momento, porque cuando nosotros decimos venga a tu reino, estamos pidiendo que ese reino esté en la tierra, y entonces nosotros somos responsables de esparcir ese reino. Ahora bien, fíjense, les voy a contar una anécdota. Advierto, no sé si eso tenga algo de veracidad, pero es una anécdota muy conocida de la historia de los años de la independencia de las Américas. Había, más que todo, no de la independencia, sino de la conquista por parte de los españoles y eso, de la invasión. Bueno, resulta que en una de esas islas de República Dominicana específicamente, llega una misión de sacerdotes y allí tienen resistencia, ¿verdad?, de los indígenas. Y había un indio taíno que le dice que era un rebelde y estaban a punto de matarlo, y llega el sacerdote y le dice, mira, tienes que hacerte cristiano para que no te maten, ¿verdad?, porque los españoles lo iban a matar para ir por resistirse a ellos. Entonces llega este indio, le dice al sacerdote, me hago cristiano, ¿para qué?
Entonces le dice, para que vayas al cielo, le dice el sacerdote. Entonces el indio le pregunta, ¿y en el cielo están los españoles? Sí. Entonces yo no quiero ir a ese cielo. ¿Por qué? Imagínense, lo iban a matar. O sea, ¿qué hicieron ellos? Entonces, muchas veces nosotros tenemos ese mismo ejemplo, o damos ese mismo ejemplo, no matando a la gente, pero cuando estamos en un sitio y en lugar de ser esperanza, en lugar de dar un mensaje de esperanza, de bien a la gente, nos sumamos a la crítica de la sociedad, a todo, y nos quejamos, y nos sumamos a la queja, nos sumamos a la desesperanza, nos sumamos a culpar a otro, o a sutano o a mengano por una situación, ¿verdad? Nosotros somos ciudadanos de ese reino, del reino de los cielos, y como tal debemos actuar. Fíjense que hay en la escritura, cuando el Señor dice que no nos preocupemos por las cosas, porque debemos comer, porque debemos beber, por esto o por aquello, porque esas son las cosas por las cuales se preocupa el mundo. Nosotros no debemos preocuparnos por eso. Entonces, por eso mire, cuando entonces el Señor nos dice que en el Padre Nuestro, que digamos, venga tu reino, estamos pidiendo el reino del Señor aquí en la tierra, y esos valores tienen que ser diferentes, y usted tiene que ser diferente, y usted tiene que estar viviendo una vida diferente para ser diferente, ¿verdad? Porque cuando usted, del corazón, de la abundancia del corazón, es que va a hablar la boca. No, igualmente, ¿verdad? Del buen tesoro del corazón que tiene el hombre, de ahí saca las cosas buenas. Entonces, cuando usted está en un sitio y comienzan a hablar, y la gente la desesperanza y la queja y todo eso, ¿verdad? Su mensaje tiene que ser diferente. Ahora, si usted dentro de sí no tiene algo diferente, no, lógicamente no va a sacar algo diferente, va a sacar lo mismo del mundo. Por eso es importante, ¿verdad?, de todos los días recurrir a la fuente que es el Señor, a esa fuente de paz, a esa fuente de verdad. Por eso es tan importante ese apartamiento, como hablábamos anteriormente, de esa santificación que se da únicamente en la palabra, para poder entonces nosotros dar la palabra de Dios. ¿Qué puede ser más esperanzador y más halagador para la gente que la palabra de Dios? Pero si nosotros no nos nutrimos de esa palabra de Dios, no podemos darla. Si nos nutrimos es lo que dice las redes sociales, los chismes y las cosas, y la queja y la criticadera, eso es lo que vamos a hablar, eventualmente, ¿verdad? Entonces, no podemos dar un mensaje diferente si nos comportamos igual que ese mundo. Entonces, es lo que nos llama el Señor a vivir. Mateo 24, 13 al 14 dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto lo veníamos diciendo antes, ¿verdad? Este texto nos habla de cómo va a llegar el fin de todas las cosas. Cuando sea el predicado este evangelio del reino, para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y para testimonio a todas las naciones. Cuando esto suceda, entonces vendrá el fin, la instauración definitiva de ese reino. Para finalizar, quiero que leamos 2 de Pedro 1, del 10 al 12. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Lo repito, ¿verdad? Debemos entonces mantenernos con firmeza en todas las cosas que hemos aprendido. Dice Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, o sea, fundamentarnos, ¿ok?, en lo que hemos creído. Y hacer, no solamente fundamentarnos, sino que hacerla, o sea, poner la palabra por obra. Porque haciendo esto, fíjense lo que dice Pedro, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. O sea, no vamos a tener problemas para entrar en el reino del Señor, manteniéndonos firmes en lo que hemos creído, haciendo la palabra del Señor vida en cada uno de nosotros. Así nosotros vamos a ir dando ejemplo a ese mundo que necesita de ese Dios que tenemos, y ellos pueden también entonces llegar a ser
conciudadanos de ese reino en que hemos creído. Y finalmente dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y cada vez que yo lo repita, ustedes sabrán que ese es el motivo para que ustedes lo sepan y sean confirmados en la verdad presente, dice el Señor. ¿Ok? Entonces, estemos claros, conscientes. A ese reino que estamos pidiendo, ya tenemos una idea. Es muy amplio el tema del reino. Y yo creo que incluso es muy posible de que finalizado la serie de El Sermón del Monte, vamos a ir al reino para analizar pormenorizadamente todos los detalles de ese reino. Hoy hicimos un bosquejo, un acercamiento, ¿verdad?, a lo que es el reino. Porque es necesario que lo conozcamos, porque es un principio muy importante en nuestras vidas, porque es el reino donde vamos y es el reino donde se nos exige que esos valores los traslademos acá en estos momentos, en este lado, ¿verdad? Entonces, estamos claros con lo que hemos visto y entonces ya sabemos que cuando lleguemos en oración y digamos, venga a tu reino, estamos pidiendo ese reino que tiene todas esas características y todas esas exigencias que hemos analizado en el día de hoy. El Señor los bendiga, hermanos, Dios me los guarde, recordándoles una vez más, ¿verdad?, que estamos en las redes y que cualquier observación, pregunta, duda que tengan, no dejen de hacerla por acá. Y también les insistimos a todos los que oyen esta enseñanza en la necesidad de leer su palabra siempre, todos los días. Y para eso disponemos de planes de lectura bíblica para que lean la Biblia en 4 meses y en 3 meses, todo depende de cómo quieran hacerlo, pero es muy importante que nos formemos una disciplina de lectura de la palabra del Señor. Tenemos un grupo de hermanos que comenzaron ese plan, ya lo terminaron en 4 meses y las experiencias que cuentan son tremendas, son hermanos que su vida han sido transformadas por la palabra del Señor. Su vida ha cambiado. Vivir haciendo lo que leen cada día ha hecho que esas vidas sean transformadas. Dios me lo bendiga, mis hermanos, Dios me los guarde y nos vemos entonces el próximo martes.